Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. La familia Woods vivía en un tranquilo vecindario a las afueras de una pequeña ciudad de Ohio, donde hileras de casas pulcras se asentaban entre árboles que proyectaban largas sombras sobre el césped. La casa de los Woods era la última de la calle, una modesta vivienda de 2 plantas con revestimiento blanco, puerta de entrada roja, y un ambiente acogedor que contrastaba con lo que había dentro. El padre, Michael Woods, trabajaba como analista financiero, una figura fiable que se enorgullecía de mantenerlo todo organizado. Sarah, su mujer, trabajaba a tiempo parcial en una panadería local, y era conocida en el barrio por su simpatía y sus dulces caseros. Juntos tenían 3 hijos, 2 varones, Jacob y Tommy, y la mayor Lily. Lily tenía 12 años, era una niña tranquila, de complexión pequeña y pelo oscuro que le caía en suaves ondas alrededor de la cara. Sus penetrantes ojos marrones tenían a menudo una mirada ligeramente desenfocada, como si viera algo que los demás no veían. Era inusualmente tranquila para su edad, con una inquietante quietud que la diferenciaba de los demás niños, incluidos sus hermanos, que eran vivaces y alborotadores. Mientras Jacob y Tommy estaban siempre fuera, rascándose las rodillas en la acera y gritando en batallas de mentira, Lily prefería estar dentro de casa, contenta de pasar horas leyendo, o sentada sola en su habitación. Era educada, quizá demasiado callada, pero nunca causaba problemas. Para su familia y sus vecinos, era como cualquier otra niña, aunque un poco reservada. No fue hasta que empezaron a acumularse incidentes extraños que su familia se inquietó. El primer incidente se produjo cuando el gato de la familia, Muffin, desapareció. Hacía años que la familia Woods había adoptado a Muffin, una gatita atigrada regordeta y simpática a la regordeta, y simpática a la que todos adoraban. Un día, Muffin simplemente desapareció. Los niños estaban angustiados y se pasaban horas llamándola por su nombre por el vecindario. Sarah imprimió folletos y ofreció una pequeña recompensa a quien encontrara a la gata, pero los días se convirtieron en semanas y Muffin nunca apareció. Cuando le preguntaron por la desaparición de Muffin, Lily había mirado hacia otro lado, con una leve e inquietante sonrisa dibujada en los labios mientras aseguraba en voz baja a su madre: «Estoy segura de que Muffin sigue por aquí, en algún sitio». Y desde aquel día, el aire de la casa de los Woods adquirió una tensión sutil pero ominosa. Al principio, sus padres descartaron su propio malestar como una respuesta natural a la pérdida de una mascota querida. Pero con el tiempo, notaron otras pequeñas rarezas, cada una más extraña que la anterior. Comenzó con la repentina aversión de Lily a comer con la familia. Prefería comer en su habitación, explicando que necesitaba paz y tranquilidad para concentrarse. Sus padres lo permitieron, esperando que simplemente estuviera pasando por una fase. Pero Sarah a veces encontraba sus comidas apenas tocadas, o extrañamente dispuestas en el plato como si hubiera estado diseccionándolas en lugar de comérselas. No solo cambiaron sus hábitos alimenticios, los intereses de Lily también empezaron a cambiar. Antes le encantaban los libros de fantasía y las historias sobre animales, pero cada vez le fascinaba más la anatomía, especialmente los libros y los vídeos en línea sobre el cuerpo humano. A sus padres les resultaba extraña su fascinación, pero alentaban su curiosidad pensando que algún día querría dedicarse a la ciencia. No veían su historial en internet, lleno de páginas sobre canibalismo de supervivencia, morbosas historias de crímenes reales, inquietantes foros en los que los usuarios hablaban de oscuras curiosidades. Mantenía sus exploraciones bien ocultas, sabiendo instintivamente que eran cosas que sus padres nunca aprobarían. Un día, Sarah encontró un extraño libro debajo de la cama de Lily mientras limpiaba su habitación. Era un pesado volumen sobre anatomía, algo mucho más avanzado de lo que una niña de 12 años leería normalmente, lleno de detallados diagramas de órganos y músculos. Cuando Sarah preguntó por él, Lily la miró con una expresión que inquietó a su madre. «Solo estoy aprendiendo sobre cómo funcionan las cosas», había dicho con una suave sonrisa, con la mirada inquebrantable. Había algo demasiado sereno en su tono, una confianza que no parecía natural para su edad. Solo tenía 12 años, se recordó Sarah, y los niños de 12 años suelen ser curiosos. Pero había algo en el tono de su hija que la obsesionaba, y que permanecía en su mente mucho después de que terminara la conversación. Luego ocurrió lo del hámster de la familia, Nibbles. Una tarde, Jacob encontró a Nibbles muerto en su jaula, con su pequeño cuerpo frío y rígido.
Aunque al principio pareció que el hámster había muerto de forma natural, los chicos afirmaron que habían visto a Lily cerca de la jaula la noche anterior, susurrándole a niveles. Lily lo descartó con un encogimiento de hombros, diciendo a sus padres que simplemente se estaba despidiendo porque había sentido que el hámster estaba enfermo. Les dedicó una pequeña y triste sonrisa, una expresión practicada, que de algún modo parecía vacía, y burlona. Con el paso de las semanas, el comportamiento de Lily siguió cambiando de forma sutil pero inquietante, se volvía cada vez más posesiva con la comida, mordisqueando a cualquiera que se acercara a su plato. Una vez Sarah la vio en la cocina a altas horas de la noche, de pie delante de la nevera abierta, masticando algo. Cuando le preguntó qué estaba haciendo Lily, la niña se limitó a levantar la vista con los ojos muy abiertos, sin pestañear, y un poco de rojo le manchó la comisura de los labios. «Solo comiendo algo a medianoche, mamá», susurró antes de darse la vuelta y volver a su habitación, dejando a Sarah congelada en la puerta. A pesar de estos signos preocupantes, Michael desestimó las preocupaciones de Sarah como reacciones exageradas. «Es una niña curiosa», decía. «Está pasando por una fase». Pero Sarah no podía evitar la sensación de que a Lily le ocurría algo fundamentalmente malo, algo que iba más allá de los habituales dolores del crecimiento. Cuando se lo comentaba a sus amigos, le aseguraban que era normal que los niños pasaran por fases oscuras, sobre todo cuando se acercaban a la adolescencia. Pero nadie más veía lo que Sarah veía: las miradas que Lily dirigía a sus hermanos cuando creía que nadie la veía, la forma en que a veces se entretenía con la comida como si la saboreara demasiado, el ligero olor que a veces percibía en la habitación de Lily, metálico y penetrante. Una tarde, Sarah se encontró observando a Lily mientras estaba sentada sola en la mesa del comedor, pelando tranquilamente una manzana con una precisión que parecía antinatural para una niña. La forma en que sostenía el cuchillo, su intensa concentración y la leve sonrisa en sus labios provocaron un escalofrío en Sarah. Cuando Lily levantó la vista y captó la mirada de su madre, su expresión cambió, casi como si pudiera ver el miedo en los ojos de Sarah y se complaciera en ello. El punto de ruptura llegó cuando Michael descubrió que varios cubiertos, incluidos los cuchillos más afilados, habían desaparecido de la cocina. No aparecían por ninguna parte, ni siquiera después de registrar a fondo la casa. Cuando le preguntaron, Lily se encogió de hombros y sugirió que tal vez alguien los había escondido por diversión. Su tono inocente fue traicionado por el ligero movimiento de sus labios, la diversión apenas contenida en su mirada. Cada uno de estos incidentes fue desestimado como de menor importancia, pero juntos pintaron un cuadro que Sarah encontró imposible de ignorar. Su hija ya no era la niña que había conocido. Lily se había convertido en una extraña dentro de su propia casa. Sarah intentó convencerse a sí misma de que eran imaginaciones suyas, que Lily no era más que una niña excéntrica con intereses extraños. Pero en el fondo, sabía que había algo más oscuro, algo que se ocultaba tras la mirada tranquila y la sonrisa retorcida de Lily. Cada día que pasaba, la casa de la familia Woods parecía menos un santuario y más una jaula, cada miembro de la familia atrapado entre las paredes de una pesadilla que no podían entender ni escapar. Y dentro de esa pesadilla, Lily esperaba, observaba y se preparaba para un acto final que selaría su destino. A medida que el verano se convertía en otoño, el comportamiento de Lily se volvía más extraño y sus pequeñas rarezas se convertían en una presencia oscura e inquietante que su familia no podía ignorar. Cada mañana, Sarah y Michael notaban cambios sutiles en los hábitos de su hija, y los chicos, Jacob y Tommy, empezaron a evitarla con un miedo silencioso e instintivo. Aunque la casa tenía un aspecto ordenado y alegre, era como si las sombras se aferraran a las paredes, colándose en cada rincón de sus vidas. Comenzó con la nueva rutina de Lily de despertarse a altas horas de la noche. Michael, que tenía el sueño ligero, oía a menudo sus pasos en el crujiente suelo de madera a horas intempestivas. Vagaba por la casa en silencio, de una habitación a otra, aparentemente atraída por los espacios oscuros y las sombras alargadas. Una mañana, sus padres intentaron preguntárselo casualmente, pero Lily se limitó a sonreír, con los ojos distantes, y dijo que exploraba la casa por la noche porque es diferente en la oscuridad. La vaguedad de su respuesta inquietó a Michael y Sarah, pero trataron de descartarla como curiosidad infantil. Pero luego estaban los ruidos. Sarah oía a veces lo que parecían leves aranazos procedentes de la habitación de Lily. Comenzaba a última hora de la noche, después de que el resto de la familia se hubiera acostado, y continuaba a intervalos lentos y rítmicos, como si arrastraran algo por el suelo. Una vez, justo después de medianoche,
Sara se arrastró por el pasillo y pegó el oído a la puerta de Lily, tratando de captar lo que hacía su hija. Oyó un murmullo silencioso, casi como un cántico, y luego un extraño zumbido bajo que le erizó la piel. Cuando se lo preguntó a Lily a la mañana siguiente, ésta la miró sin pestañear y se limitó a decir estaba hablando sola. Todo el mundo lo has. Sin embargo, los arañazos no eran más que el principio. Sara empezó a notar olores extraños procedentes de la habitación de Lily. Era un olor penetrante y metálico, mezclado con un olor terroso y putrefacto que parecía flotar en el aire. Cada vez que Sara le preguntaba, Lily se encogía de hombros, con tono aburrido, y decía que había estado experimentando con un proyecto. Una vez, cuando se le insistió un poco más, el rostro de Lily esbozó una sonrisa socarrona y susurró: «Es una sorpresa, mamá, pronto lo verás». Pero lo más alarmante fue la transformación de Lily en su forma de relacionarse con sus hermanos. Mientras que Lily siempre había sido distante, empezó a observar a Jacob y Tommy con una mirada intensa, casi depredadora. Sus ojos seguían sus movimientos como un gato asecando a su presa. Cuando los chicos jugaban juntos en el salón o en el jardín, de vez en cuando levantaban la vista y la encontraban de pie a unos metros, mirándolos fijamente, con la cabeza inclinada hacia un lado. Los niños empezaron a susurrar sobre ella en voz baja, y sus temores infantiles fueron en aumento. Tommy, el más pequeño, se acercó una vez a Sara, tembloroso, y le dijo: «Mamá, Lily me da miedo, dice que puede oír los latidos de mi corazón incluso cuando estoy lejos. Dice que quiere probarlo». A Sara se le encogió el corazón, pero se lo quitó de encima, diciéndole a Tommy que su hermana solo intentaba jugar, que no debía tomarse en serio sus palabras. Pero más tarde, aquella misma noche, Sara se quedó despierta, repitiendo las palabras de su hijo en su mente, con una sensación de malestar que le roía el estómago. ¿Cómo se le podía ocurrir algo así a un niño de 12 años? Se dijo a sí misma que solo era parte de la creciente imaginación de Lily, pero en el fondo sabía que era más que eso. El comportamiento de Lily era cada vez más errático. Empezó a seguir extraños rituales, ordenando meticulosamente la comida antes de comer, murmurando para sí misma como si recitara algo importante. Empezó a insistir en que su familia se sentara en asientos específicos en la mesa, corrigiendo a cualquiera que no siguiera sus reglas. Si alguien la cuestionaba, la miraba con una mirada intensa y sus labios se curvaban en una fina sonrisa que transmitía diversión y desprecio. Una noche, la familia se sentó a cenar, y Sara se dio cuenta de que Lily miraba su plato con extrañeza, casi como si lo estuviera evaluando. A mitad de la comida, Lily apartó el plato y miró fijamente a su madre. «¿Sabes, mamá?», empezó, con un tono tranquilo pero con un brillo en los ojos que era cualquier cosa menos inocente. «Hay un ritual en el que la gente se come el corazón de alguien cercano para ganar su fuerza. Algunas culturas creen que los une para siempre». Sara se quedó paralizada, con el tenedor suspendido en el aire, mientras un escalofrío se apoderaba de la mesa. Los chicos miraron a su hermana confundidos, pero Michael soltó una risa nerviosa, tratando de quitárselo de encima. «Ya está bien de historias», Lily dijo, con la voz un poco forzada. Pero Sara podía sentir la tensión que irradiaba su marido. Lily no respondió nada, solo reanudó la comida con paso lento y mesurado, con una leve e inquietante sonrisa en el rostro. Después de eso, la situación se volvió más oscura. Michael empezó a perder del sueño, atormentado por los pensamientos sobre las extrañas palabras y el comportamiento de su hija. Una vez le confió a Sara que se había despertado en mitad de la noche, y se había encontrado a Lily de pie a los pies de su cama, con los ojos muy abiertos, simplemente observándoles dormir. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, y cuando le preguntó qué hacía, ella solo le susurró: «Escucharte respirar». A Michael se le erizó la piel al contarle la historia, y Sara intentó tranquilizarlo, pero ambos sabían que fuera lo que fuera lo que le estaba ocurriendo a su hija, estaba mucho más allá de su comprensión. Desesperada por encontrar respuestas, Sara empezó a registrar la habitación de Lily cuando estaba en el colegio. En el armario, escondida bajo montones de ropa, encontró una colección de pequeños huesos y trozos de piel, cada pieza meticulosamente limpia y dispuesta en tarros. Horrorizada, Sara cerró rápidamente la puerta del armario, con la mente desbocada. Esa noche se enfrentó a Lily y le preguntó de dónde habían salido los huesos, pero Lily se limitó a encogerse de hombros, con la mirada distante. «Solo eran animales pequeños», dijo fríamente, «cosas que no le importan a nadie». A Sara le temblaban las manos mientras intentaba razonar con Lily,
diciéndole que guardar huesos era insano, extraño, e incluso peligroso. Pero Lily solo la miraba con expresión de lástima, como si su madre fuera demasiado ingenua para entenderlo. «Siempre estás tan asustada, mamá», murmuró, con voz suave. «A veces hay que mirar más hondo. A veces hay que saber de qué están hechas las cosas. Me dijiste que debía aprender». En las semanas siguientes, el ambiente de la casa se fue llenando de tensión y miedo. Sarai empezó a notar que su propia sensación de seguridad se desvanecía. Empezó a evitar el pasillo de arriba por la noche, el mismo pasillo por el que había caminado todos los días durante años. Los niños se pegaban a ella cada vez que Lily estaba cerca, con los ojos muy abiertos y atentos, su inocencia infantil empañada por un miedo que no comprendían del todo. Incluso los niños del vecindario evitaban a Lily, susurrando rumores sobre la chica espeluznante de la calle Maple. La habían visto deambulando cerca del terreno arbolado a las afueras del pueblo, con los ojos fijos en nada, y las manos extendidas como si tanteara el aire en busca de algo invisible. Un chico dijo que la había visto cavando un hoyo cerca del arroyo, enterrando algo que olía muy mal. Nadie se atrevía a preguntarle qué era, y nadie quería averiguarlo. Sarah y Michael sabían que había que hacer algo, pero tenían miedo, miedo de lo que pudieran descubrir, miedo de enfrentarse a la verdad sobre su hija. Hablaron de terapia, tal vez incluso de un internado donde pudieran vigilarla y ayudarla. Pero cada vez que sacaban el tema, Lily parecía saberlo, sus ojos parpadeaban con una mirada fría y cómplice que los dejaba paralizados por la incertidumbre. Era como si Lily percibiera cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus miedos, alimentándose de la tensión que creaba. Estaban atrapados, una familia unida por la sangre pero regen de una oscuridad que no podían explicar, incapaces de reconciliar a la niña que habían criado con la criatura en la que parecía estar convirtiéndose. Y a medida que pasaban los días, se sentían cada vez más extraños en su propia casa, sin ser conscientes de todo el horror que estaba por llegar. La casa de los Woods estaba en vilo, el miedo se instalaba en todos los rincones, y se agudizaba cada día que pasaba. Los padres, Sarah y Michael, estaban privados de sueño, atormentados por la inquietud que les producía su hija Lily, cuyo comportamiento había pasado de extraño a aterradoramente impredecible. Ya no podían ocultar su preocupación sus hermanos pequeños, Jacob y Tommy. Hacía tiempo que habían dejado de verla como a una hermana, y habían empezado a mirarla con pavor, acurrucándose juntos cada vez que se acercaba demasiado. Lily era consciente de su miedo y parecía disfrutarlo. El punto de ruptura comenzó un viernes por la noche. La familia intentaba pasar una noche tranquila, con la esperanza de que todo pareciera normal, aunque el silencio en la habitación se volvía cada vez más tenso. Sarah acababa de poner la mesa con platos de espaguetis y albóndigas, con la esperanza de que la comida familiar devolviera de paludiera el calor a la familia. Pero cuando todos se sentaron, el plato de Lily estaba intacto, con los ojos fijos en su madre con una intensidad imposible de ignorar. No hizo ningún movimiento para coger el tenedor, solo miró fijamente, con la boca ligeramente torcida, en un fantasma de sonrisa. «Lily», dijo Sarah suavemente, con voz vacilante. «¿Vas a comer?» Lily siguió mirando, con una expresión entre divertida y algo más oscura. «En realidad no tengo hambre para eso», respondió, con la voz baja. Estaba guardando sitio para algo especial. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Tommy se movió en su asiento, lanzando una mirada temerosa a Cobb, que metió la mano bajo la mesa para apretar la mano de su hermano. Mitchell intentó aliviar la tensión, aclarándose la garganta e intentando sonreír. «Vamos, Lil, solo unos bocados, ¿vale? Tu madre ha trabajado mucho en esta cena». Pero Lily solo enarcó una ceja, un destello de burla brillando en su rostro. «Lo sé, siempre trabaja mucho, ¿verdad?» Su voz era burlona, con un trasfondo de malicia que cortó la sonrisa forzada de Michael. Luego, su tono se suavizó casi tierno. «Pero, sabes, sigo esperando. Pronto conseguiré lo que realmente quiero». Esa noche, Sarah yacía en la cama, con la mente acelerada, atormentada por las palabras de Lily. ¿Qué quería decir? ¿Esperar qué? El nudo de miedo en su estómago había crecido demasiado como para ignorarlo. Se volvió hacia Michael, que estaba tumbado a su lado, con el rostro ensombrecido por la tenue luz. «Tenemos que hacer algo, Michael», susurró con voz temblorosa. Esto no es normal. Está empeorando y no sé si estamos a salvo». Michael suspiró, frotándose la cara con las manos. «Lo sé, Sarah, lo sé.
Pero es nuestra hija. ¿Qué se supone que debemos hacer? Encerrarla. Necesita ayuda y no quiero creer ... Su voz se entrecortó, sin querer poner palabras al miedo que le corroía. Su conversación se vio interrumpida por un ruido repentino, un crujido en el pasillo, el sonido de pasos ligeros. Michael giró bruscamente la cabeza hacia la puerta, y vislumbró un movimiento fugaz al pasar la sombra. Contuvo la respiración, esperando. Tras un largo momento de silencio, se obligó a levantarse y comprobarlo. Pero cuando abrió la puerta y miró por el pasillo, estaba vacío. Esa misma noche, mientras dormían sin descanso, llamaron a la puerta. Sara se despertó de un tirón, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró el reloj, era más de medianoche. Por un momento pensó que podría ser uno de los chicos, asustado por una pesadilla. Pero cuando abrió la puerta, encontró a Lily de pie, con el rostro inexpresivo, los ojos muy abiertos y extrañamente reflectantes a la tenue luz del pasillo. «¿Qué pasa, Lily?», susurró Sara, su voz apenas más que un suspiro. Lily ladeó la cabeza, estudiando a su madre con una extraña curiosidad. «Quería darle las buenas noches», murmuró. Pero su voz tenía un tono inquietante, como si estuviera conteniendo una carcajada. Sara solo pudo asentir, murmurando un rápido buenas noches antes de cerrar la puerta, con las manos temblorosas al girar la cerradura. No durmió en toda la noche. A la mañana siguiente, el comportamiento de Lily se volvió más frío, y sus extraños hábitos aún más pronunciados. Empezó a tararear para sí misma, una melodía inquietante sin ritmo perceptible. Su fascinación por los cuchillos de cocina se hizo más evidente. Cogía uno, lo afilaba lentamente y luego lo devolvía sin decir palabra, dejando a Sara y Michael preguntándose qué estaba planeando exactamente. Finalmente, estalló un enfrentamiento. Esa noche, la familia intentaba de nuevo cenar, y, al sentarse todos, Michael se dio cuenta de que faltaba el gran cuchillo de trinchar que normalmente guardaban en el cajón. Se le revolvió el estómago y lanzó una mirada a Lily, que observaba en silencio a sus hermanos mientras comían, con los dedos golpeando rítmicamente el borde de la mesa. Lily dijo, con voz más firme que de costumbre: «¿Dónde está el cuchillo de trinchar?». Ella levantó la vista, con expresión inexpresiva. «Lo tomé prestado». «¿Por qué?», insistió él, con un tono que apenas ocultaba su miedo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Lily. «Porque lo necesitaba», dijo simplemente. «Todavía no está listo, pero pronto lo estará». Michael sintió que le invadía una oleada de náuseas. Echó la silla hacia atrás y se agarró al borde de la mesa. «Ya está. Vamos a conseguirte ayuda, Lily. Mañana mismo. Basta de tonterías. Este comportamiento». Pero Lily solo se rió, un sonido demasiado bajo, y demasiado cómplice para una niña. «Llegas demasiado tarde, papá», susurró. «No necesito ayuda, solo necesito el momento adecuado». Esa noche, Michael cerró todas las puertas de los dormitorios, ordenó a los chicos que se quedaran en su habitación y mantuvieran la puerta cerrada pasara lo que pasara, pero a medida que pasaban las horas, Sara no podía ignorar la sensación de que algo terrible se avecinaba. El aire estaba cargado de terror, y cada pequeño sonido parecía una advertencia. Justo después de medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio. Sara se levantó de golpe con el corazón latiéndole con fuerza, al oír a uno de los chicos gritar con una voz llena de terror. Se lanzó fuera de la cama, tanteando para abrir la puerta, con Michael justo detrás de ella. Corrieron por el pasillo, y cuando abrieron la puerta de los chicos, encontraron a Tommy temblando en la cama, con la cara pálida y húmeda por las lágrimas. Jacob estaba agachado a su lado, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras ambos señalaban hacia la ventana. Las cortinas ondeaban con la brisa, y la ventana estaba ligeramente entreabierta. «Estaba allí», balbuceó Jacob, con voz temblorosa. «Estaba justo fuera, mirándonos, observándonos a través del cristal». Michael los acercó, con su propio miedo apenas contenido mientras miraba a Sara. Al darse cuenta de que su hija había estado merodeando por la ventana de sus hermanos en plena noche, se desvanecieron las últimas ilusiones que tenían sobre la naturaleza de su comportamiento. No solo era problemática, era peligrosa. Habían llegado al límite. Llamaron a un terapeuta a primera hora de la mañana, concertando una consulta para discutir una intervención inmediata. Pero cuando sentaron a Lily esa mañana y le hablaron de la cita, su reacción fue inesperada. No protestó, no discutió ni lloró. Simplemente se quedó sentada, observándoles con la misma calma desconcertante.
Está bien, susurro, su voz tan suave como un suspiro. Iré. Pero debes tener cuidado, mamá. A veces las cosas empeoran antes de mejorar. Sus palabras helaron a Sarah, y mientras Lily se levantaba y se alejaba, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea invisible, una en la que ya no podían esperar entender a su hija. La niña inocente que habían conocido se había ido, sustituida por algo que no podían comprender. La casa de la familia Woods yacía bajo una oscuridad pesada y silenciosa, solo interrumpida por el crujido ocasional de la madera al asentarse. Esta noche, las sombras parecían más nítidas, el aire estaba cargado de la sensación premonitoria de que algo estaba a punto de romperse. La decisión de la familia de enfrentarse a Lily, de buscar ayuda para ella, había desenterrado una oscuridad que no podían controlar. Y ahora, en la quietud de la medianoche, esa oscuridad estaba a punto de revelarse. Michael y Sarah yacían despiertos en su habitación, la tensión los mantenía en vilo, cada sonido amplificado por su miedo compartido. En el fondo de sus mentes, esperaban que la cita de Lily por la mañana pudiera marcar el principio del fin de esta pesadilla. No sabían que esta noche sería la última que pasarían juntos. Al final del pasillo, Lily estaba sentada en el suelo de su habitación, mirando fijamente a la puerta. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos oscuros y vacíos como si todo rastro de emoción hubiera sido borrado, dejando solo una intención silenciosa y hambrienta. Se había preparado para esta noche, reuniendo cuidadosamente todo lo que iba a necesitar: los cuchillos de cocina que le faltaban, trozos de cuerda y otros objetos que había escondido, esperando pacientemente el momento oportuno para atacar. Sus manos se movían con serena precisión mientras rodeaba con los dedos el mango de metal frío de un cuchillo. El primer objetivo era su hermano menor, Tommy. Deslizándose silenciosamente por el pasillo, empujó la puerta de su habitación, sus movimientos silenciosos como sombras. Tommy yacía profundamente dormido, hecho un ovillo bajo las mantas con la respiración suave y uniforme. Durante un breve instante, ella se limitó a observarlo, con una leve sonrisa depredadora en la comisura de los labios. Luego, sin vacilar, levantó el cuchillo y atacó. Sus movimientos fueron rápidos, mecánicos, calculados y sin vacilación. Tommy apenas se movió, su último aliento salió de sus labios en una pequeña exhalación casi pacífica. Lily se volvió hacia la cama de Jacob. Se había despertado, con los ojos muy abiertos y llenos de terror, la voz atascada en la garganta mientras intentaba gritar. Antes de que pudiera moverse, ella estaba sobre él, presionándole firmemente la boca con la mano, con los ojos clavados en los suyos mientras le clavaba el cuchillo, con el rostro como una máscara carente de emoción. No se inmutó, no apartó la mirada. Observó cómo la luz se desvanecía de sus ojos, con una expresión inquietantemente tranquila, satisfecha. Lily se levantó y se limpió la hoja en la manga del pijama. Su trabajo aquí había terminado. Sabía que sus padres serían los siguientes y sintió una oleada de expectación recorrerla. Había pensado en ese momento durante mucho tiempo, ensayándolo en su mente, y ahora por fin se estaba desarrollando exactamente como lo había planeado. Se dirigió a la habitación de sus padres, giró con cuidado el pomo de la puerta y la abrió con la paciencia de un depredador. Dentro, Michael y Sarah yacían inconscientes de lo que se avecinaba, agotados por las noches de insomnio y preocupación. Se acercó a la cama, y con su fría y calculada eficacia, eligió atacar primero a Michael. El cuerpo de este se sacudió, despertándose confuso mientras intentaba percibir el dolor, pero su desorientación era una ventaja para ella, que se inclinó hacia él y lo sujetó con una fuerza sorprendente. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, justo cuando sus fuerzas se desvanecían. Sarah abrió los ojos al oír el último cadeo ahogado de Michael. La visión de su hija, cubierta de sangre y con un cuchillo en la mano, la paralizó de terror. Por un momento, se miraron fijamente, madre e hija, enzarzadas en un enfrentamiento sin palabras. Pero entonces la expresión de Lily cambió, transformándose en algo más oscuro, una mirada de desprecio y satisfacción mezclándose en su mirada. Lily. ¿Por qué? La voz de Sarah era un susurro tembloroso, la pregunta salía de sus labios con desesperación. Lily ladeó la cabeza, como divertida. Porque querías que cambiara, ¿verdad? Pero soy exactamente quien estaba destinada a ser, respondió suavemente, solo que nunca te diste cuenta. Sin decir nada más, Lily dio un paso al frente, poniendo fin a la conversación en un rápido y último acto. Cuando terminó, se quedó de pie en medio de la habitación,
respirando el silencio que se había apoderado de la casa. Dejó que el cuchillo se le escapara de los dedos, y el ruido metálico quedó amortiguado por la alfombra. Por primera vez en su vida, sintió una extraña sensación de paz, una plenitud que no sabía que anhelaba. Mientras el alba comenzaba a filtrarse en el cielo exterior, ella se movía por la casa, aseándose con una calma espeluznante, evitando cuidadosamente su propio reflejo en el espejo del cuarto de baño. Sabía que pronto tendría que llamar a la policía y representar el papel de la hija inocente y aterrorizada que se había despertado con una tragedia espantosa. Ensayó su historia, repasando los detalles que tendría que dar, la expresión de impotencia que pondría. Cuando por fin cogió el teléfono, su voz temblaba de forma convincente, la de una niña asustada que necesitaba ayuda. Sus palabras estaban calculadas, cada inflexión cuidadosamente colocada mientras informaba de que había encontrado a su familia desaparecida. Su actuación fue impecable. La policía llegó en cuestión de minutos, horrorizada por la escena que los recibió. Lily estaba fuera, a la pálida luz de la mañana, envuelta en una manta, con el rostro dibujado en una máscara de conmoción y dolor. Respondió a sus preguntas obedientemente, con la voz entrecortada en los momentos oportunos, echando miradas de reojo a la casa como si temiera volver a mirar dentro. Pero hubo un agente, un veterano detective llamado Harris, que percibió algo extraño en su comportamiento. No era nada obvio, solo un ligero parpadeo en su mirada, la forma en que sus labios parecían luchar contra el impulso de esbozar una sonrisa. Harris no podía evitar la sensación de que Lily ocultaba algo, pero no tenía pruebas. Todo lo que podía hacer era observarla, esperando a que apareciera una grieta en su actuación. A medida que la investigación se desarrollaba durante las semanas siguientes, Lily interpretó su papel a la perfección. Asistió al funeral con los ojos llenos de lágrimas, aceptando las condolencias de vecinos y compañeros de clase, y cada gesto de simpatía alimentó su retorcida sensación de logro. Sin embargo, el detective Harris seguía vigilándola, y sus sospechas eran una espina que se negaba a desaparecer. Una tarde la visitó en la casa de acogida temporal en la que se encontraba. Se sentó frente a ella, con mirada penetrante. «Lily», le dijo en voz baja, «sé lo que es sentirse incomprendida. Pero la verdad siempre sale a la luz. A veces lleva tiempo, pero siempre sale a la luz». Lily lo miró, con cara de inocencia y expresión serena. Pero en el fondo de sus ojos bailaba un destello de satisfacción, un indicio de que comprendía el peso de sus palabras, y de que no le importaba. En ese momento, Harris supo que estaba mirando a los ojos de alguien impenitente, alguien que guardaría su secreto con orgullo, deleitándose en el silencio que había creado. Cuando se marchó, supo que Lily Woods no era la última. El asesinato de la familia Woods conmocionó al tranquilo pueblo de Ohio. La noticia de la tragedia corrió como la pólvora, y los sombríos detalles despertaron el horror y la incredulidad. ¿Cómo pudo ocurrir algo así aquí, en esta pintoresca y pacífica comunidad? ¿Y cómo pudo una niña de 12 años ser la única superviviente de una masacre tan brutal? Las preguntas pesaban mucho sobre los habitantes del pueblo, y ninguno podía librarse de la inquietante sensación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. En las semanas siguientes a los asesinatos, Lily permaneció en acogida temporal, a la espera de ser entregada a unos parientes en otro estado. Rápidamente se convirtió en objeto de fascinación y compasión una pobre y trágica niña que lo había perdido todo en una sola noche. Los periodistas se agolpaban ávidos de entrevistas y de información sobre la tragedia de la familia de Ohio, como la bautizaron los medios de comunicación. Lily, ataviada con jerseys de gran tamaño y un aspecto de inocencia bien practicada, apareció en breves declaraciones televisadas, con su vocecita temblorosa al relatar el horror de aquella noche. Sin embargo, al detective Harris no le convencía lo que contaba. Algo en la compostura de Lily le había inquietado desde el principio. Había pasado años observando las reacciones de la gente ante los traumas, viendo de primera mano el desorden y la imprevisibilidad del dolor. Pero el comportamiento de Lily era desconcertantemente preciso, su dolor nunca estaba fuera de lugar, su temblor siempre coincidía con el momento exacto en que las cámaras disparaban o la mirada de un detective se detenía demasiado tiempo. Era como si cada parte de su dolor estuviera escenificada, ensayada a la perfección. Decidido a investigar más a fondo, Harris solicitó en silencio acceso a las pruebas recogidas en la casa de los Woods, revisando cada objeto con ojo meticuloso. En la habitación de Lily, los investigadores habían encontrado sus pertenencias perfectamente organizadas,
intactas por el caos que se había apoderado del resto de la casa. No había señales de lucha, ni señales de que la hubieran molestado. Sin embargo, lo que más impresionó a Harris fueron los bocetos de los cuadernos de Lily. La mayoría eran dibujos infantiles de animales y paisajes imaginarios, pero entre ellos, ocultos en las páginas, había imágenes más oscuras, cuidadosos esbozos anatómicos de huesos y órganos, como si los hubiera estado estudiando con intensa curiosidad. Algunos bocetos mostraban incluso a miembros de su familia en poses inquietantes, con los rostros dibujados con expresiones antinaturales, como congelados en medio de un grito. Harris no podía evitar la sensación de que los bocetos eran algo más que una curiosidad morbosa. Parecían una hoja de ruta, un atisbo de una faceta oculta de Lily que nadie quería creer que existiera. Pero sin pruebas concretas que la relacionaran con el crimen, sus sospechas seguían siendo especulaciones. Entonces surgió una pista inesperada. Un agente que revisaba las grabaciones de seguridad del vecindario notó algo inusual. Un vídeo de una casa cercana, grabado horas antes de los asesinatos, mostraba a Lily caminando tranquilamente por la calle. Estaba sola, su expresión era inexpresiva, y en sus manos llevaba lo que parecía un objeto grande y voluminoso envuelto en tela. Su paso era decidido, su mirada inquebrantable. El vídeo mostraba cómo desaparecía en el bosque, para reaparecer una hora más tarde con las manos vacías. Intrigado, Harris ordenó inmediatamente una búsqueda en el bosque detrás de la casa de la familia Woods. El equipo de búsqueda peñó la zona y descubrió un pozo poco profundo enterrado bajo hojas y rocas. En su interior encontraron una colección de cuchillos, en su mayoría de cocina, todos ellos limpios, pero que sin duda pertenecían a la familia Woods. Junto a los cuchillos cuidadosamente envueltos en un paño, había una foto familiar. En la imagen, Lily aparecía ligeramente apartada de su familia, con una sonrisa ilegible, una mueca tranquila que provocó un escalofrío en Harris. El descubrimiento dio peso a las sospechas de Harris, pero no fue suficiente. Los forenses no podían relacionar los cuchillos con el crimen sin huellas dactilares o ADN claros. El caso había llegado a un callejón sin salida, hasta que salió a la luz otra prueba inquietante. Se descubrió que el diario de Lily, del que se pensaba que solo contenía reflexiones infantiles, contenía una segunda sección oculta. En tenues marcas de lápiz, Lily había detallado pensamientos y planes inquietantes, fantasías sobre el control, susurros de resentimiento hacia su familia y referencias a la noche en que todo cambiaría. Sus palabras, escalofriantemente distantes, describían a los miembros de su familia como obstáculos, problemas que había considerado eliminar para encontrar la paz que ansiaba. Sin embargo, incluso con el diario en la mano, su actitud tranquila durante el interrogatorio dificultó la tarea de inmovilizarla. Harris concertó una última entrevista, con la esperanza de provocar una reacción que hiciera añicos su fachada cuidadosamente mantenida. Sentado frente a ella, en la fría y gris sala de interrogatorios, la observó atentamente, buscando con la mirada cualquier desliz. Lily, empezó, con voz firme pero con un toque de acero, hemos encontrado tus dibujos. Los de tu familia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Parecían planeados. Como si hubieras pensado en esto antes. Lily no se inmutó, su mirada se mantuvo firme mientras lo miraba a los ojos, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tal vez solo eran dibujos, respondió en voz baja. A la gente le gusta imaginar cosas que no son reales. ¿Usted lo sabe? ¿Verdad, detective? Harris sintió un escalofrío. Había algo en su respuesta, algo demasiado sabio, demasiado practicado, que no le dejaba ninguna duda. Pero también sabía que sin una confesión, o pruebas irrefutables, su actuación como superviviente inocente se mantendría. Sin más pistas, Lily fue finalmente puesta en libertad bajo la custodia de parientes lejanos, y el caso se cerró a regañadientes, catalogándose como una tragedia familiar sin resolver. Pero Harris no podía olvidarlo. Pasaba los días atormentado por su voz, su mirada tranquila, y esa sonrisa fugaz que contenía demasiada comprensión para una niña de su edad. Intentaba seguir adelante, pero cada noche tranquila, cada caso que cruzaba su mesa, le recordaba el que no había podido cerrar. En cuanto a Lily, se adaptó rápidamente a su nueva vida con sus parientes, encantándoles con su tranquila inteligencia y sus educados modales. Los vecinos la encontraban dulce, aunque un poco tímida, sin sospechar nunca la oscuridad que se escondía tras su serena apariencia. Era una niña modelo, obediente y de modales suaves, y la tragedia de su familia nunca fue más que un susurro de lástima en la pequeña comunidad a la que se había mudado.
Pero de vez en cuando, a altas horas de la noche, sus familiares la oían tararear suavemente en su habitación, una melodía tranquila, inquietante que les producía escalofríos. Y en más de una ocasión, al despertarse, la encontraban de pie en el pasillo, observándoles dormir, con el rostro oculto en las sombras y los ojos brillando con una luz inquietante. Cuando le preguntaban, sonreía y decía que solo estaba comprobando, con un tono dulce y una voz tan inocente como siempre. Con el tiempo, se acostumbraron a su presencia, al extraño zumbido que emitía como una canción destinada solo a ella. Pero el detective Harris, incluso años después, nunca pudo olvidar del todo a Lily Woods. Su recuerdo le perseguía, un misterio que se le había escapado de las manos, un caso sin resolver. Y en la tranquilidad de su propia casa, en las oscuras horas previas al amanecer, a veces imaginaba que podía oírla tararear, un suave y escalofriante recordatorio de la oscuridad que había vislumbrado y no había podido detener. Meses después de la tragedia de la familia Woods, el detective Harris seguía preocupado, atormentado por el caso. Cada detalle, cada mirada de Lily, cada palabra inquietante que ella había susurrado se repetían en su mente, convenciéndole de que había pasado por alto algo crucial. Aunque los familiares de Lily la habían acogido en su casa y las autoridades habían dictaminado que el caso no era concluyente, Harris no podía deshacerse de la sensación de que Lily sabía mucho más de lo que había dicho. Revisaba los archivos del caso y volvía a ver las grabaciones de las entrevistas, incapaz de aceptar que aquella niña de 12 años, educada y tranquila, pudiera ser la única superviviente de un crimen tan brutal por pura casualidad. Una noche, mientras hojeaba las últimas páginas del expediente del caso, le llamó la atención una pequeña anotación en el registro de pruebas, una unidad USB encontrada entre las pertenencias de Lily, pasada por alto en el caos de la investigación. La unidad había sido listada pero nunca analizada, marcada como varios. Se le aceleró el pulso, sabía que podía ser el eslabón perdido. Inmediatamente lo sometió a un análisis forense, ansioso por obtener nueva información. Una semana después llegaron los resultados, y lo que encontraron los investigadores confirmó sus peores temores. El disco contenía archivos de casi un año antes de los asesinatos, que revelaban un diario en línea que Lily había escrito con entradas meticulosamente encriptadas. Cada entrada estaba escrita con una calma inquietante, reflejando una mente metódica y desconcertantemente desapegada. En estas entradas, Lily escribía sobre su creciente resentimiento hacia su familia, describiéndolos en términos que parecían clínicos, casi inhumanos. Anotaba sus debilidades, la ansiedad de sus padres, los miedos de sus hermanos, cada detalle catalogado como si se estuviera preparando para algo. Destaca una entrada, escrita apenas 2 semanas antes de los asesinatos. O el plan está casi listo. Todos son tan predecibles. Cada día me resulta más fácil terminar lo que he empezado. Por fin tendré la tranquilidad que necesito, el silencio que he deseado. Pronto lo verán. Al detective se le helaron las manos. Las entradas estaban escritas con un detalle escalofriante, sus pensamientos revelaban el alcance de su ira y su aislamiento mezclados con una especie de fascinación por el control. Lily había planeado cada paso, como si hubiera estado ensayando durante meses. Pero una revelación en las anotaciones inquietó aún más a Harris. Lily mencionaba con frecuencia a alguien a quien llamaba su guía, refiriéndose a esta persona como la que la había ayudado a ver el camino. Las anotaciones hablaban de mensajes cifrados, charlas nocturnas, y un misterioso mentor que había alentado todos sus oscuros impulsos. Siguiendo esta pista, Harris obtuvo registros de la actividad en línea de Lily, y los rastreó hasta una sala de chat cerrada frecuentada por un grupo de usuarios anónimos. Tras una minuciosa investigación, Harris descubrió que un usuario, bajo el nombre de Mother Shade, se había comunicado con Lily en mensajes casi diarios durante más de un año. Las conversaciones eran crípticas, llenas de siniestros mensajes de ánimo, incitándola a pensar en su familia como un obstáculo para su libertad. Mensajes como nunca te entenderán, haz que te escuchen y mereces la paz, cueste lo que cueste, aparecían repetidamente. Indagando más, Harris consiguió rastrear la dirección IP de Mother Shade, lo que le condujo a una granja abandonada en las afueras del condado. Cuando los agentes registraron la propiedad, encontraron restos de lo que parecían ser aparatos electrónicos improvisados, ordenadores quemados y trozos de papel con frases y citas oscuras y retorcidas. Sin embargo, no había rastro de la persona en cuestión, por lo que Mother Shade era una presencia persistente y sin rostro en la historia de Lily.
una sombra sin nombre ni rostro. Convencido de que Lily había sido preparada y manipulada, Harris llevó esta información a sus familiares, presentando las pruebas como una forma de mantenerla bajo estrecha supervisión. Pero cuando sugirió a sus parientes que Lily podía seguir siendo peligrosa, sus expresiones pasaron de la incredulidad al miedo, y ellos también compartieron historias inquietantes, momentos en los que se habían despertado y la habían encontrado de pie en silencio en el pasillo, o la habían sorprendido tarareando la misma melodía inquietante que habían oído a los vecinos de los Woods. Cada caso que describían coincidía con las observaciones que Harris había hecho, lo que no hacía sino reforzar su convicción. Decidido a confrontar a Lily con esta nueva información, Harris la visitó en casa de sus parientes. Ella se reunió con él en la sala de estar, con la misma compostura de siempre y la mirada sin remordimientos. Por primera vez, le expuso las pruebas, cada entrada, cada mensaje, cada plan. Lily dijo, con voz baja y firme, sabemos que recibiste ayuda. Alguien te animó, te mostró cómo eliminar a tu familia. ¿Por qué les hiciste caso? ¿Por qué lo hiciste? Lily lo observó con leve interés, como si estuviera contando una historia que no tenía nada que ver con ella. Ladeó ligeramente la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pensé que ya lo entenderías, susurró. No me obligaron a hacer nada. Solo me ayudaron a ver lo que ya sabía. Su voz era suave, como la de una niña, pero sus ojos contenían el frío cálculo de un adulto. Mothershad era solo una guía. El resto era todo yo. Harris sintió una oleada de repulsión. Sus palabras le helaron, pero lo que más le impresionó fue la absoluta calma con la que hablaba, como si sus acciones hubieran sido tan simples como completar una tarea. Había utilizado a su guía para afirmar lo que ya quería ser. Su conexión con este oscuro mentor no hacía más que alimentar los impulsos que ya albergaba. Harris abandonó la casa, profundamente perturbado, su mente luchando con la realidad de que Lily había sido una participante voluntaria, que el mal dentro de ella ha sido su propia creación, solo agudizado por la influencia de su cómplice invisible. Sus palabras de despedida a sus familiares fueron sombrías y llenas de advertencia, instándoles a vigilarla de cerca y a buscar una intervención profesional constante. Mientras caminaba hacia su coche, Harris no podía evitar la sensación de que esto no había terminado. Pensó en los ojos de Lily, en su escalofriante seguridad en sí misma, en la oscuridad que arrastraba sin remordimientos. Mothershad seguía ahí fuera, tal vez guiando otra mente, encontrando otro oído dispuesto a envenenar. En el silencioso camino de regreso a su oficina, Harris llegó a una sombría conclusión: algunas tinieblas no necesitaban ser persuadidas para echar raíces. Lily era la prueba de ello, solo había necesitado una chispa, un susurro, para convertirse en algo imparable. Y ahora, era libre de seguir adelante, con su rostro inocente ocultando la mente mortal que yacía debajo, intacta y tal vez, incluso fortalecida por su descubrimiento. El informe final sobre el caso de la familia Woods permaneció sobre su mesa durante semanas, sin resolver, inquietante. El detective Harris cerró el expediente por última vez, pero sabía que nunca olvidaría el caso de Lee Woods. Y en algún lugar, en los oscuros rincones de Internet, temía que Mothershad estuviera observando y esperando, lista para encontrar a la próxima Lily.